Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bendiciones, saludos afectuosos a cada uno de ustedes. Hermanos amados, las actitudes siempre van a ser conforme a las circunstancias que estamos viviendo en realidad. Se lo voy a repetir de nuevo, las actitudes siempre van a ser conforme a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cómo es posible, hermanos amados, que se pueda levantar un sector, un grupo de la iglesia evangélica, aleluya, a venir y a hablar mal de los hijos del Señor? Ha traído repercusiones el tema que pasó en la Plaza de Armas. Ha traído repercusiones el tema que pasó en la Plaza de Armas. Qué terrible, qué tremendo, qué imprudencia. Sométase, ¿cierto?, toda persona a las autoridades superiores, porque por el Señor han sido colocadas ahí, ¿cierto?, no en vano. Lleva la espada, dice el texto sagrado, pero en realidad usted no ha hecho nada por ayudarle al pentecostalismo en Chile. Lo digo con testimonio, lo digo con autoridad del Señor, porque por misericordia podemos llevar años trabajando con la iglesia pentecostal, en todas sus falencias, en todas sus fallas, en todos los problemas, los excesos que tengan, problemas a lo mejor de teología, pero ayudamos a la iglesia del Señor, a la iglesia pentecostal. Es fácil colocarse en el otro sector y decir yo no pertenezco. Ellos no nos representan. Ellos son personas que están equivocadas porque no se sujetan, no se someten. Pero usted en algún momento también salió de una iglesia pentecostal. Usted en algún momento, ¿cierto?, para ciertas cosas, usted ha defendido al pentecostalismo. ¿Cierto? Cuando se habla del avivamiento, ¿cierto?, desde 1909 en Valparaíso, y cuando, ¿cierto?, se celebran los 100 años de la iglesia, ¿cierto?, ¿cierto?, todos nosotros nos abanderamos por un movimiento. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, decimos amén, gloria a Dios, y verdad, somos evangélicos y creímos en las manifestaciones del Espíritu Santo y creímos en los dones, ¿cierto?, ministeriales y tantas cosas, hermano, ¿cierto? Pero frente a una de las tantos excesos, porque todos los días, hermano, somos carne de cañón. Y no hablo como un pentecostal, aunque nací en una iglesia pentecostal, somos carne de cañón. Toda la gente con más excesos son los evangélicos, los cristianos, ¿cierto? Que nos tomamos jardines infantiles para amparar y para albergar drogadictos, ¿cierto? El evangélico es el que se toma un terreno en una toma un lugar para levantar casa de Dios, para levantar una iglesia completamente irregular. Siempre hemos sido gente irregular en todo el sentido de la palabra. A lo mejor usted no, pero usted tiene, ¿cierto?, la desfachatez, escúchelo bien, tiene la desfachatez de venir y hablar cosas, ¿cierto?, diciendo que no le representan, ¿cierto? Y usted hace manifiestos, y usted hace tratados, ¿cierto?, y hace publicaciones, ¿cierto?, de que le parece que está en un sinsentido el que se llevó, ¿cierto? Pero usted no ha invertido ni un minuto en predicarle a nuestros hermanos evangélicos, en enseñarle. Usted nunca ha abierto las puertas de su iglesia para hacer seminarios, para hacer cursos de teología, para hablar de cosas que los hermanos pentecostales adolecen. Usted no ha tenido la altura de mira de meterse dentro de la iglesia pentecostal para predicar en sus propios púlpitos, a hablar lo que corresponde. Usted no ha entrado a una iglesia evangélica, hermano amado. Usted que tiene tanto conocimiento apostólico y profético. Dios bendiga a nuestro hermano Máximo Lazurti, que en paz descanse, de que pudo trabajar dentro de la iglesia pentecostal. Dentro de la iglesia pentecostal, Dios bendiga a los siervos, a las siervas de Dios que tienen argumentos teológicos para predicar de los 5 dones ministeriales del Señor Jesucristo. Dentro de la iglesia pentecostal. Cuánta duda, cuánta ignorancia, cuánto abuso se hace con los carismas del Espíritu. Pero usted que llega un hermano, un don nadie a su iglesia, usted hace acepción de personas, porque el hermano no viene del reino, porque el hermano no conoce, usted no sabe si los hermanos tienen o no tienen diseño de reino en su vida, si usted no se da el trabajo nunca ni siquiera de conocerlo.
No se da ni siquiera el trabajo de tomarse un mate con un hermano pentecostal. Usted no conoce los paquetes teológicos de la gente. Usted lo único que sabe de que usted está en el... ¿Cómo es que le dicen ahora? Usted vive en el reino. ¿De qué reino me está hablando usted? ¿De qué reino me está hablando usted? Usted está hablando de la reforma apostólica y profética. Eso ocurrió hace muchos años. Y eso es en parte, escuche bien lo que le voy a decir, eso es en parte una reforma cosmética, solamente exterior, solamente superficial, porque usted no avala los ministerios dentro de la casa de Dios. Tiene que ser una persona, de partida tiene que ser canterano, tiene que nacer en su casa, tiene que sujetarse a un férreo discipulado impartido por la casa. A usted no le importa que se haya formado un maestro, que se haya formado un profeta de Dios en otra iglesia, en las iglesias que, hermano, el tema es extenso, el tema es grande. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia. Necesitamos vivir dentro del reino de Dios y ser influencia. ¿Usted sabe por qué los hermanos pentecostales adolecen de tantas cosas? Este es un manifiesto que estamos haciendo en esta tarde. ¿Por qué adolecen? Por su negligencia. Porque usted no tiene altura de miras para venir y para darse el tiempo. Usted no trabaja con nadie. Usted no es apostólico y profético. Solamente usted porque tiene un apóstol, porque tiene un padre espiritual. Esas son cosas antiguas, eso no es nuevo. Usted está entendiendo esos diseños de reino, usted los está entendiendo ahora y ni siquiera los aplica en su iglesia. Usted no los aplica en su iglesia. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué? Usted no tiene la altura de mira de hacer esas cosas. El poncho le quedó grande. Sujétese y sea sumiso, sea obediente. Sea obediente. Confórmese con lo que Dios le ha entregado. Viva en el reino del Señor, pero no critique a los ignorantes. Enséñele. Enséñele a los ignorantes. Enséñele estatutos de reino, enséñele principios bíblicos. Enséñele a la gente que está equivocada, a la gente que está mal, a la gente que... Usted sabe cuánto, escuche lo que le voy a decir, usted sabe, si es que a lo mejor usted no es parte de esto, usted sabe cuántos hermanos pentecostales están siendo presas del calvinismo, pero a usted no le interesa porque no es su congregación, porque usted está en el diseño del reino. Me reiría de en su cara, disculpe. Me reiría, de verdad. ¿Qué reino me está hablando? Trabajemos con las iglesias pentecostales, eduquémosle en el Señor. Eduquemos a los hermanos pentecostales. Es fácil criticar a iglesias llenas de errores, ¿cierto? Llenas de excesos, llenas de rituales, ¿cierto? Usted que le apesta ya, ¿cierto? Alguien ya es de la vieja guardia, alguien es de la vieja ola, o se quedó como lo decimos nosotros, ¿cierto? Se quedó en el diseño antiguo, se quedó en los rudimentos antiguos, porque son hermanitos que dan las tres glorias al Señor todavía, ¿no? ¿Sí o no? Dios nos ha entregado el diseño y la reforma apostólica profética para implementarla en la iglesia local. Aunque no sea de su denominación, despierten al mundo de los vivos. ¿Qué sacamos con colocar un manifiesto en las redes sociales? A decir que no compartimos esa enseñanza, que no compartimos la forma que tiene. Enséñele, edúquele. Edúquelo, en vez de hacer carnicería. Dios le guarde.